Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacama, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Xcomontana. En Chiapas, todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas, nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas. El día de hoy le presentaremos el reporte de cómo está la situación del coronavirus en el plano nacional, los contagios y las defunciones. Hasta este momento siguen laborando más de 9,000 restaurantes en el estado de Chiapas siguiendo los protocolos sanitarios. Carros nuevos y otras rutas es la oferta para disolver el Conejo Bus. El gobernador de Chiapas y el director del IMSS ponen en marcha nuevo módulo hospitalario para atender a pacientes con coronavirus. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 10 de julio del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy el tema a tratar es alusivo a la parte educativa y la incertidumbre que seguramente tienen muchos padres de familia con el anuncio ya al próximo regreso al ciclo escolar con protocolos, pero para Chiapas por lo menos no sabemos qué va a pasar. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Así es, habrá que esperar que oficialmente dé a conocer algún informe la Secretaría de Educación para ver qué rumbo vamos a tomar. Más adelante regresamos contigo. Voy de lleno entonces con la noticia que obedece al tema del coronavirus y cómo está esta enfermedad en el plano nacional. Según las estadísticas, tenemos 282,283 casos confirmados, 29,129 son activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden contagiar a más personas. Tenemos 80,988 personas sospechosas de coronavirus y desafortunadamente 33,526 han perdido la vida a lo largo de esta pandemia. La Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas, por su parte, dio a conocer que hasta ayer había 4,506 casos positivos en números acumulados. Se han recuperado 3,045 de ellos y han fallecido 343 personas en números acumulados también. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, hasta ayer el 78% de los municipios han presentado ya casos de COVID-19, al menos un contagio en cada uno de ellos. Son 97 municipios donde se han localizado un contagio al menos. 27 municipios están libres todavía de contagios, según esta información oficial.
Vamos con más información. La hipertensión, la diabetes y la obesidad, se lo hemos dicho hasta el cansancio, son las comorbilidades que más se están presentando lamentablemente en los pacientes con coronavirus y por supuesto, esto complica su atención. Hasta el corte de este 9 de julio, la entidad registra un total de 4.506 casos acumulados de coronavirus COVID-19, 3.045 pacientes recuperados, 21.853 casos sospechosos y 343 defunciones. De acuerdo a la Secretaría de Salud, las personas con comorbilidades son más susceptibles a presentar complicaciones con el desarrollo de la enfermedad causada por el virus, que los lleva a requerir hospitalización y ventilación mecánica, sobre todo si son mayores de 60 años. Según sus registros, las comorbilidades más comunes son la hipertensión, identificada en el 24% de los casos, la obesidad registrada en el 21.6%, la diabetes en el 19.3%, el tabaquismo en el 5.4%, el asma en el 3.7%, insuficiencia renal en el 2.7%, enfermedad cardiovascular en el 2.2% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 2%. Por otra parte, el reporte diario que emite la dependencia estatal señaló que en las últimas 24 horas identificaron 50 casos nuevos de COVID-19 en 31 hombres y 19 mujeres. Además, registraron 6 defunciones. Por municipios, los nuevos pacientes se encuentran 22 en Tuxtla Gutiérrez, 6 en Tapachula, 3 en San Cristóbal de las Casas, 2 en Chiapa de Corzo, Comitán, Las Margaritas y Tuxtla Chico, y 1 en La Concordia, Las Rosas, Motocintla, Ocoso Cuautla, Pichucalco, Suchiate, Tonalá, Venustiano Carranza, Villacomaltitlán, Villaflores y Sinacantán. Sobre las defunciones, la dependencia estatal reportó que se trataron de 6 hombres, el primero de 77 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, el segundo de 67 años, también de Tuxtla Gutiérrez, el tercero de 53 años de Mapastepec, el cuarto de 67 años de Chapultenango, el siguiente de 82 años de Motocintla y el último de 69 años de Tapachula. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En las recientes horas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador Rutilio Escandón pusieron en marcha un módulo temporal para atender COVID-19 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bien, de acuerdo con la información que nos hacen llegar al acompañar al director general del IMSS, Zoé Robledo, en el inicio de operaciones del módulo hospitalario temporal 38 en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón sostuvo que esta clínica contribuye al fortalecimiento de la salud de las familias chiapanecas y obedece a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantenerse unidos para servir a México. Así lo hacemos en Chiapas, por eso tenemos resultados favorables, porque la ayuda se multiplica para ir por los objetivos, en este caso de salud. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario y esta clínica del IMSS se suma a las 14 que instalamos en la entidad, que han significado mayor control de la enfermedad y menores contagios, expresó el mandatario. Subrayó que en la entidad se trabaja como un solo sistema de salud, donde instancias federales, estatales y municipales no solo comparten conocimientos y experiencias, sino equipos, medicamentos e insumos para atender de manera digna, profesional y humana a la población afectada por el coronavirus. Asimismo, enfatizó la labor conjunta de las brigadas médicas que recorren casa por casa con el fin de detectar casos, luego de mencionar que en este espacio se tratará a pacientes que han logrado estabilizarse. Escandón Cadenas reconoció al titular general del IMSS, Zoé Robledo, por el servicio que brinda a la nación en estos momentos difíciles por la pandemia, así como a la jefa de programas de enfermería del IMSS, Fabiana Cepeda Arias, quien estuvo en este recorrido por su entrega, responsabilidad y compromiso con México. Igualmente resaltó la labor de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores de ambulancias, personal de intendencia, laboristas y general de todas y todos los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19. Tras el recorrido y la explicación técnica sobre la operación del complejo hospitalario, Zoé Robledo precisó que esta unidad médica permitirá desahogar al Hospital General de Zona número 2, 5 de Mayo, a fin de que ningún paciente de COVID-19 se quede sin atención médica, pues está diseñado para atender a quienes se encuentran en proceso de recuperación y ya no requieren cuidados intensivos.
El sector salud sigue poniendo el dedo sobre la llaga. Ahora están pidiendo que cada uno de los materiales realmente llegue a los trabajadores y que se supervise el traslado. Es fundamental que trabajadores de las clínicas COVID y hospitales cuenten con equipos de protección de calidad, ya que algunas personas llegan a consulta y niegan sus síntomas porque no quieren que les digan que se trata de coronavirus, pero ponen en riesgo a los médicos y enfermeras. Esto lo manifestó la secretaria general de la sección 13 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud en Chiapas, Claudia Velasco Zúñiga, y destacó se suman al llamado a las autoridades sanitarias para que abastezcan de insumos y equipos a todos los trabajadores. Llamó al titular de salud a que supervise los hospitales y las clínicas en el sentido de que los insumos y equipos de protección que envían sean de buena calidad y se entreguen a los trabajadores para su protección, porque a veces los administradores y directores hacen caso omiso y entregan material de mala calidad. Mencionó que los trabajadores considerados parte de los grupos de riesgo, como aquellos mayores de 60 años o que presentan una comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedad pulmonar, siguen en resguardo domiciliario. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La Canirac ha informado, que es la Cámara de los Restauranteros, que más de 9,000 establecimientos comerciales afiliados a ese organismo siguen funcionando, lo que representa el 50% de sus afiliados. El presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Guillermo Acero Bustamante, confirmó que aunque se mantiene el estado en semáforo rojo por los altos contagios de coronavirus, hasta el momento siguen laborando más de 9,000 establecimientos que están afiliados al organismo, pero con una clientela mínima. Recientemente recordó que sostuvieron una reunión con el personal de la Secretaría de Salud, donde expresaron la grave crisis que está atravesando el gremio y para que permitieran la continuación de actividades, eso sí, siempre y cuando respetando todas las medidas de prevención. De acuerdo con el líder empresarial, aunque la mayoría de los establecimientos abrió desde el pasado 1 de julio, remarcó que hasta el momento han tenido solamente una clientela del 20% en los comensales, lo que significa que todavía no han llegado al punto de equilibrio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Lamentablemente el confinamiento está provocando indisciplina en varios sectores de la población e incluso la falta de control de las emociones. Durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19 en Chiapas, el incremento de la falta en el control de las emociones y la falta de disciplina son otras de las problemáticas que se están presentando, por lo que el especialista en psicoterapia Alma Karina Cota Aguilar señaló que hay que solicitar ayuda profesional para poder llevar una sana convivencia con uno mismo y con los demás. Dentro del contexto de la psicoterapia, expuso que ante la pandemia se sufrió un cambio en el estilo de vida que no fue de manera voluntaria, por lo tanto puede contraer muchas consecuencias y afectar el estado emocional de una persona en un cambio que no se puede controlar. Habló sobre la disciplina, que es la cualidad que nos permite alcanzar metas, misma que en esos momentos a muchas personas les está costando tener, porque ante los cambios de horarios no hay una organización como tal, ya que empieza en algunos el estrés y la ansiedad, desembocada por la pandemia, lo que genera a su vez emociones negativas como el enojo, la tristeza o el miedo. En ese sentido, el especialista dijo que comienzan también los pretextos emocionales y ante las pocas metas alcanzadas se empieza a deteriorar la autoestima, relaciones con la familia, entre otros aspectos que se pueden atender con la psicoterapia para poder controlar las emociones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con nuestro compañero Carlos César para platicar el día de hoy, pues esto que obedece al anuncio de la Secretaría de Educación, pero la zozobra que hay en la población, en las madres y padres de familia, Carlos César, porque si bien es cierto que nos están dice que los contagios van a la baja, hay zozobra de regresar o por lo menos mandar a los niños a las escuelas. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta esta mañana de viernes. Efectivamente, la situación que vive el Estado por la presencia del COVID-19 pues mantiene preocupados a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros
de cuándo van a regresar a clases. Se supone que el 10 de agosto deberá iniciar el ciclo escolar 2021, pero todo depende de qué situación presente la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, así que no debe haber incertidumbre entre padres de familias, alumnos y maestros. Sin embargo, en el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, ya se hizo el anuncio de iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 10 de agosto, pero en línea, hasta que el semáforo dispuesto por el sector salud determine que Chiapas está en verde. Para el regreso a clases, en la máxima casa de estudios se utilizará la plataforma oficial Edúcate y anuncia 4 puntos. Los alumnos seleccionados en el examen de admisión deberán obligatoriamente registrarse al módulo de nivelación, o sea, aparte de haber presentado el examen, ahora tendrán que entrar a un módulo de nivelación y para eso les están cobrando 500 pesos. El punto 2 dice, al finalizar el módulo de nivelación, la plataforma les dará la indicación para el proceso de inscripción en línea. En el 3.3, el inicio de clases para todos los alumnos de la universidad será a partir del 10 de agosto del 2020 bajo la modalidad en línea a través de la plataforma oficial Edúcate, como ya decíamos. Y el punto 4 dice, el retorno a clases presenciales será hasta que el semáforo de control de la pandemia del Estado esté en verde. Deberán estar atentos a los comunicados que de manera posterior se emitan. Más o menos en las mismas circunstancias está el regreso a clases en la UNICASH. Será de manera virtual. Contrariamente, dice mi compañero Ramiro López que en el municipio de Reforma, los maestros de primaria ya están pidiendo útiles escolares para el regreso a las aulas el próximo 10 de agosto. Sería irresponsable que la Secretaría de Educación y de Salud permitieran el retorno a clases de las niñas, niños y jóvenes de Reforma y otros municipios de Chiapas, aún sabiendo la situación existente por el coronavirus COVID-19. El secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, dice que el regreso a clases se organizará por orden alfabético, a fin de evitar que en las escuelas haya aglomeraciones. En las escuelas públicas será obligatorio el gel antibacterial y el jabón. Los estudiantes deberán cumplir 3 filtros sanitarios, siendo el primero en casa, al entrar a la escuela y al ingresar a los salones de clases. Además, el uso de cubrebocas será obligatorio, quedando suspendidas las ceremonias cívicas, reuniones y juntas escolares. También deberán mantener la sana distancia en todas las áreas y salir a receso en forma escalonada. Así que no deben preocuparse los padres de familia, los maestros y los alumnos, porque el regreso a clase presencial será precisamente hasta que las autoridades de salud digan lo contrario, Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días. Buenos días. Perdón, muy independientemente de que están dando a conocer estas informaciones, pues prevalece la confusión, prevalece la preocupación y la expectación de los padres de familia respecto de este tema, ¿verdad? Y tienen razón porque a la par de que están anunciando que van a regresar a clases bajo cierta normatividad que se antoja bastante sensata, están diciendo que van a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas cuando regresen a clases, estos filtros sanitarios que tú ya bien dijiste, y otros cuidados, ¿no? Como por ejemplo de que necesariamente tiene que haber un semáforo verde en cada localidad que vaya a regresar a clases, no antes. Pero te digo, independientemente de eso, pues a la par estamos viendo otras informaciones. Hoy ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que efectivamente puede haber o existir la posibilidad de contagiarse en lugares cerrados por la circulación normal del aire que hay. Desde luego, en lugares pequeños, donde hay mucha gente, y pues esas características las cumplen los salones de clases. Entonces, por eso decía yo que a pesar de todos estos cuidados que dice la Secretaría de Educación que van a tener en el regreso a clases, todavía hay alguna preocupación por la gente. También hay que decir que el secretario de Educación se reunió ya precisamente ayer con distintos actores que tienen que ver con la educación en México, y van a aplicar por ahí algunos otros instrumentos. Le llaman ellos un curso remedial, que es detectar de manera personal el aprovechamiento de cada alumno y el aprendizaje en esta nueva normalidad. Pero
de todas maneras, a mí me siguen quedando algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, dicen, solamente será posible el regreso a clases en los lugares donde haya semáforo verde. Perfecto. Ya también lo hemos visto en distintas ocasiones que las autoridades federales nos han explicado que el avance de la pandemia no es simétrica en todas partes de la República, sino que es asimétrica, es diferente, ¿no? Aquí en Chiapas acabamos de decir que en 27 municipios no se ha detectado ningún contagio, según el informe de la Secretaría de Salud. ¿Qué va a pasar en esos municipios que suponemos están en semáforo en verde? ¿O qué va a pasar en aquellos? Hay varios municipios donde solamente han detectado un contagio. ¿Qué va a pasar en ellos? Seguramente están en esa categoría y si quieren ordenar el regreso a clases, la duda que me queda a mí es que muchos maestros son foráneos, no son de las comunidades. Muchos maestros de Tuxtla, Tapachula o de las grandes ciudades, pues, de las más grandes ciudades que tienen más poblaciones, que tienen más contagios, por esa misma razón, se tienen que trasladar a comunidades a dar clases. Entonces, ese tránsito de personas que van a ir de un lugar a otro va a ser muy complicado porque esas personas son las que podrían trasladar el virus. Entonces, todavía hay muchas confusiones en ese sentido, solamente que tomaran el semáforo verde de manera general, ¿no? Cuando digan, pues en este estado ya están en condiciones toda la población, todos sus municipios de poder estar en semáforo en verde, pues bueno, entonces ahí habría un poco de mayor confiabilidad de los padres de familia y de todos para que los niños puedan regresar a clases. Ahora, van a tener que ensayar mecanismos disciplinarios pues bastante estrictos, porque los niños de por sí, su naturaleza de niños, pues son muy inquietos, son traviesos, va a ser muy difícil mantenerlos en raya en las escuelas para que estén respetando las medidas de sana distancia, mantenerse el cubrebocas. ¿Qué van a hacer cuando van a desayunar, por ejemplo? Bueno, va a ser bastante complicado, pero hay que reconocer, las autoridades están haciendo un esfuerzo por tratar de implementar mecanismos que puedan ayudar a que se regrese a clases cuando sea necesario. Y también un dato último que doy en esta primera parte de mi participación, no hay que olvidar que la Secretaría de Educación Pública marca la línea exclusivamente para la educación preescolar, básica, superior y media superior, que dependen del gobierno federal. En algunos casos, como tú mencionabas, la UNACH, la UNICACH, pues tienen sus reuniones y de manera autónoma e independiente toman sus propias decisiones. Seguramente toman como un rango de orientación las medidas que toma el gobierno federal, pero en este caso la Secretaría de Educación Pública tiene injerencia directamente en estos niveles que yo decía, Adolfo. Sí, Alejandro, y bueno, si tuvieran que hacer ensayo, pues tendrían que hacer los ensayos, Carlos César, ya, como lo está haciendo parte del clero religioso, lo decía el arzobispo. En estos momentos no hay misas todavía oficiales, lo que estamos haciendo es que con un determinado grupo, con un determinado aforo en diferentes iglesias, estamos haciendo pruebas de cómo sería el regreso a la normalidad. Si es que se van por ese lado, los maestros tendrían ya que estar activos y no solamente esperando la instrucción del gobierno federal. Pero adicional a ello, ya sabemos lamentablemente que una situación de emergencia sanitaria no solamente se aprovecha en la parte política. Ojalá, y lo digo de corazón, no vaya a ser un pretexto de la gente otra vez para protestar, otra vez para salir a las calles, otra vez para amenazar. Debería la autoridad de una vez anticiparse a este tipo de situaciones con el magisterio para que no al rato estén diciendo la autoridad una cosa y la gente esté diciendo que no va a haber regreso a clases, porque no es exagerado esto que estoy diciendo, Carlos César. Se busca el pretexto mínimo para estar en las calles. Con relación a las medidas, a mí también me llama la atención, por ejemplo, si las escuelas todos los días van a estar
siendo sanitizadas, si va a haber, por ejemplo, algún personal médico en las instituciones que pudiera atender a un niño que por ahí pudiera presentar algunos síntomas, quizás no de coronavirus, pero por lo menos resfriado, gripa, que pudiera pensar que puede ser esta enfermedad. Saber, por ejemplo, si las casi 30,000 escuelas de educación básica que tiene el estado de Chiapas van a contar con agua potable, que eso es fundamental para el lavado constante de mano y para la higiene personal. Saber si va a haber separación, por ejemplo, de las bancas, si va a existir el recreo o si se va a quitar, si el horario laboral va a ser el mismo, si en Chiapas vamos a tener las condiciones, Carlos César, de poder alternar las clases presenciales con las clases en línea, ¿no? Ver toda esta situación, estas actividades escolares. Ya veremos qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, que aunque estemos, yo puedo asegurar que aunque estemos en semáforo verde, va a seguir la incertidumbre de la pandemia. Ha permeado tanto esta enfermedad que cualquier cosa que se le diga a la gente ya es difícil que lo crea, y más cuando viene de la parte oficial. Así es, en el noreste de la República había hasta ayer estados que no tenían presencia de COVID y se dejaron sentir, pero ahora sí, una serie de infecciones en esas entidades. Lo mismo podría pasar en aquellos municipios de Chiapas en donde todavía, digamos, no hay presencia del COVID-19. Y como bien decías, Alejandro, este tránsito de personas puede ser objeto de un contagio en esos municipios en caso de que se iniciaran clases, independientemente también de que no sé si las autoridades educativas lo vayan a permitir, pero en caso de que regresaran a clases, si se le va a hacer un estudio previo a los maestros que van de Tuxtla Gutiérrez o de otros municipios hacia las comunidades, y también hay que tomar en cuenta que hay comunidades en las que hay presencia de COVID-19 y que la autoridad de salud o no nos ha dicho o no lo sabe. Entonces, hay muchas cuestiones que pues por este momento impedirían regresar a clases. En el caso de las universidades públicas, la UNACH, la UNICACH, entre otras, pues a nivel superior, un muchacho, aunque económicamente anden mal los padres, una computadora lo tienen como para empezar las clases de manera virtual. Pero ¿cómo le van a hacer los de preparatoria, los de secundaria, los de primaria? Y sobre todo en un estado como Chiapas, el estado más pobre del país, en donde hay comunidades que ni siquiera existe el Internet, es más, ni lo conocen. Es más, no digamos el Internet, no existe ni energía eléctrica, Alejandro. Sí, exacto. Es muy complicado, es bastante complejo, lo tenemos que reconocer. Por más ganas que le echen las autoridades de educación pública, pues se van a encontrar con muchos obstáculos de ese tipo, de los que ya has comentado, Carlos César, y hemos comentado aquí Adolfo y tu servidor. Van a tener que echar mano de experiencias de otros países. En algunos países ya han vuelto a una nueva normalidad. Seguramente ahí hay algunos mecanismos que hayan puesto en marcha y que les estén funcionando y que pudieran ser aplicados aquí también, que pudieran ser universales, ¿verdad? Aunque nuestras sociedades son distintas, nuestras sociedades tienen características distintas de otros países que por ser muy desarrollados lograron controlar la pandemia muy rápido, pero hay comportamientos universales que bien podrían ser considerados para ponerlos en marcha aquí. Son 25 millones de alumnos que hay en todo el país de todos estos niveles que acabo de mencionar, y va a tener que ponderarse finalmente la necesidad de regresar a clases o seguir haciendo esfuerzos en clases en línea, y solamente para todos aquellos alumnos que tengan los instrumentos para hacerlo. En los lugares, en las zonas apartadas, pues ya tendrán que inventarse otros mecanismos para que los niños no pierdan el ciclo escolar, pero eso ya será parte de las autoridades. Ellos tienen todos los instrumentos para hacerlo, tienen estudiosos, tienen científicos, tienen asesores, tienen eventos comparativos a nivel internacional, pues van a tener que hacer uso de todo eso que tengan a la mano para ponerlo en marcha en el próximo regreso a clases. Ya veremos qué es lo que pasa, Carlos César, en el estado de Chiapas. Lamentablemente las situaciones
para ausentarse de las aulas. Tienen una serie de aristas, problemas sociales, plantones magisteriales, eventos naturales como aquel terremoto que también impidió el regreso a clases por varias semanas de los alumnos y ahora esta enfermedad. Imagínate nada más al contabilizar todo este tiempo que atraso registra ya Chiapas en materia educativa, porque este tipo de actividades ya no se recuperan. Gracias, Carlos César. ¿Algún comentario final? Sí, Adolfo, nada más recomendarle a los padres de familia. Yo sé que ya están desesperados por este encierro y porque los chamacos son inquietos y llega el momento en que te rebasan y dices, ya, que se vayan a la escuela. Hay que esperar tantito, hay que aguantar. Más vale que aguante usted esta situación y que las autoridades de salud y de educación nos digan cuándo regresamos a clases, porque más vale que estén los niños echando relajo en la casa a que después estén enfermos en un hospital contagiados por COVID-19. Gracias, Carlos César. Abrazo, buenos días. Adolfo Alejandro, amable director, buenos días. Nos vemos el próximo lunes. Ándale, pues, muy buenos días, Carlos César. Adelante, Alejandro. Bien, aquí lo hemos dicho, ya por otra parte, varios actores políticos, medios de comunicación han estado haciendo llamados repetitivos para que la Procuraduría Federal del Consumidor esté muy al tanto de los comerciantes que están aprovechando la pandemia para aumentar en forma excesiva los precios, sobre todo en medicamentos, los tanques de oxígeno y algunos otros insumos. Aquí hay otro llamado de otro diputado a esa dependencia para que verifique que estas empresas o estos empresarios o quienes se dedican a esas actividades pues no estén aumentando tanto los precios en estos insumos que son tan necesarios ahorita para salvar vidas. Ante los recurrentes casos de abusos en los precios de medicamentos, tanques de oxígeno y demás insumos para atender el coronavirus y las quejas enviadas por ciudadanos sobre este tema, el diputado independiente Carlos Alberto Morales Vázquez solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor redoblar esfuerzos en las tareas de vigilancia y supervisión en comercios y distribuidoras para evitar que se lesione aún más la economía de los chiapanecos que enfrentan esta terrible enfermedad. Vemos con profunda pena cómo en medio de esta pandemia se realizan en el Estado sin ningún reparo actos de acaparamiento y ventas con costos excesivos en lo referente a medicamentos, oxígeno y material esencial para atender a quienes desafortunadamente son víctimas del coronavirus. La calidad humana se demuestra en la crisis. Lucrar con la desgracia es un acto vil que no debemos permitir, afirmó. Indicó que ha recibido numerosas y constantes quejas de ciudadanos quienes exponen cómo los precios de medicamentos e insumos para atender a sus enfermos con COVID-19 han incrementado hasta en un 300%. La situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo hace necesario más que nunca implementar estrategias urgentes para frenar esos abusos y el excesivo aumento en los costos, expresó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con más información. El tema de entregar vehículos nuevos, placas y hasta rutas alternas de trabajo son las opciones para desaparecer el conejo bus en Tuxtla Gutiérrez. Placas para prestar el servicio, vehículos nuevos y hasta rutas alternas de trabajo son parte de la propuesta que tiene la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas a cargo de Aquiles Espinosa García para desaparecer en los siguientes meses el transporte público conocido como Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez. Así lo revelan diferentes oficios enviados a los socios de la empresa. Es importante señalar que 105 socios están reclamando a la Secretaría el pago superior a 21 millones de pesos a deudos que se han acumulado en este 2020 y que la dependencia no ha justificado la falta de pagos. Sin embargo, es importante señalar que la decisión de desaparecer el Conejo Bus tomó fuerza desde el 2019. Se advirtió que esta empresa está prácticamente en bancarrota y que en los últimos años se han invertido cerca de 280 millones de pesos y mantenerla al final de sexenio costaría 220 millones de pesos más. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Las autoridades están advirtiendo que se aproxima a un fenómeno climatológico que va a ocasionar dos circunstancias. Por un lado, va a haber mucho calor durante el día
y por las tardes van a presentarse lluvias. Gracias al ingreso en el sureste mexicano, una masa de aire seco proveniente del Mar Caribe ocasionará escasos nublados matutinos con un ambiente caluroso a muy caluroso durante los próximos días, mientras que por las tardes se tendrán chubascos y tormentas aisladas por efectos del calentamiento diurno, mismas que ocasionarán actividad eléctrica, rachas de viento fuerte y acumulados de lluvia moderada a localmente fuerte. Para este viernes, el Sistema Meteorológico Nacional detalló que dominará un ambiente caluroso con un ligero descenso en los valores de temperatura máxima con respecto a las previas 24 horas. De acuerdo al organismo de Cuenca de Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, la entrada de la onda tropical 15 sobre Chiapas, Tabasco y Oaxaca estará favoreciendo condiciones de tiempo inestable, desarrollo de nubosos y un alto potencial de tormentas dispersas por la tarde y noche con acumulados de lluvia muy fuerte con posibles aisladas intensas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información. Esta transformación de unas 19,000 hectáreas a tierras sustentables. Con 5 plataformas de investigación y 57 módulos demostrativos bajo el programa Más Agro, con el que han logrado la transformación de 19,000 áreas de impacto en 27 municipios del estado, ubicadas en 13 de las 15 regiones, y han optado por prácticas sustentables. Las familias productores que han migrado en esta práctica bajo el sistema de Milpa han probado de tener 900 a 1,500 kilogramos de maíz por hectárea al año. Con respecto a las zonas comerciales, han pasado de 3.5 a 5.5 toneladas por hectárea al año. Tras la firma de colaboración entre el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Chiapas, se continuará para los próximos 4 años la implementación de prácticas sustentables para incrementar su productividad y conservar sus recursos naturales para los productores y las productoras de Chiapas. Además de la práctica sustentable, se continuará con la campaña Chiapas No Quema, con la que se logró reducir 38% de la cantidad de incendios en su primer año de operación en 6 municipios chiapanecos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bien, hay un mecanismo en el campo que se llama Agricultura 4.0 y eso está preocupando a los productores tradicionales. Veamos por qué. Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETEC, el cual tiene estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó que los datos masivos pueden proveer de información sobre el rendimiento de los cultivos y el clima, o sobre el mercado y los costos de semillas, pesticidas y fertilizantes, el cual integra la Agricultura 4.0. La directora comentó que la Agricultura 4.0 se apoya en el control monopólico de semillas, agrotóxicos, químicos, nuevas tecnologías y mapas genómicos. Esto puede significar el desplazamiento de las redes campesinas, de las cuales depende el 70% del aprovisionamiento alimenticio a escala mundial. En Chiapas coexiste una producción agrícola y pecuaria tradicional. Instituciones como el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Proyecto Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, ha llegado de forma directa a los productores que impulsan su siembra y se actualicen en información. Ribeiro comentó que urge cuestionar y desmantelar el sistema alimenticio agroindustrial, que en convivencia con las principales plataformas digitales aumentará el control corporativo en el mundo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bueno, y a pesar de toda esta situación que vivimos en Chiapas con relación al tema de la pandemia, algunos productores dicen que sí hay avances sólidos. Pese a las limitaciones en el consumo de diferentes tipos de carne, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que Chiapas continúa con un avance normal en la producción pecuaria del estado. Se destacó la carne en canal, en la cual hasta el mes de mayo se tenía un total de 143,093 toneladas, la cual ha tenido un avance constante de enero, febrero, marzo, abril y mayo. La producción de carne en canal tuvo un incremento del 1.9% respecto al mismo periodo en 2019, es decir, un aumento de toneladas de 530. Al mismo tiempo, la carne de bovino concentra 43,401 toneladas, la cual ha tenido una producción constante. La carne de cerdo concentra en 5 meses una producción de 12,147 toneladas. Al mismo tiempo se tiene una producción de 715 toneladas de carne de oveja. Respecto a la producción de pollo, gallina ligera y pesada, se tiene una producción de 5 meses de 86,486 toneladas. Además, se reporta una producción de guajolote de 344 toneladas. Basados en los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se detalló que hay un avance de 167,111 litros de leche de bovino en los primeros 5 meses, en la cual en el mes de abril fue el más destacado con 33,486 litros, es decir, un incremento del 0.8% respecto al 2019.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bien, hay un nuevo llamado a que los partidos políticos combatan la violencia contra las mujeres. Los partidos políticos deben tener una actitud de cero tolerancia para los actos que impliquen una violencia política en razón de género, ya que por su naturaleza jurídica son el escaparate a disposición de la ciudadanía para canalizar y transmitir los intereses y las demandas de una población para que sean consideradas en la toma de decisiones. Lo anterior lo manifestó la diputada local Patricia Maslazos durante su participación en el foro virtual Partidos Políticos y la Violencia Política en Razón de Género, Retos 2020-2021, en el que participaron mujeres representantes de diversos partidos políticos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La legisladora enfatizó que los institutos políticos posibilitan la participación de la población en un proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. En ese sentido, aquellos que permitan conductas que violenten el principio de equidad de los géneros atentan contra su génesis. Manifestó que en la medida en que los partidos políticos dispongan parte de sus recursos económicos para realizar actividades que sean tendentes a sensibilizar a sus líderes y cuadros militantes, será un paso para poder combatir y erradicar la violencia política en razón de género. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, algunas legisladoras dicen que no fueron gandallas al poner más trabas a los candidatos independientes para el 2021. La legisladora local Carolina Chole Gómez consideró que los integrantes de la 67 legislatura no fueron gandallas al aprobar modificaciones electorales que tendrán vigencia en el 2021, particularmente con los nuevos obstáculos que deben cumplir las personas que vayan por las candidaturas independientes. En los pasados días, mediante una sesión virtual, se avaló que ahora los candidatos independientes estarán obligados a pasar del 0.25 al 0.5% en el cumplimiento de las firmas del padrón electoral si es que aspiran a una candidatura para la gubernatura. No obstante, el aumento de firmas también se expresa para los espacios legislativos. Por ejemplo, en las últimas elecciones los candidatos independientes tenían que completar el 2%, ahora será el 2.2%. Para el caso de los ayuntamientos el requisito es 0.5% de forma proporcional en cada municipio. De lo contrario, no aparecerían en la contienda electoral. Sin embargo, Chole Gómez insistió en que los legisladores no buscan restringir la participación de candidatos independientes. Inclusive dijo, cuando se realizan modificaciones electorales, siempre generan un ruido entre la sociedad civil. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Recientemente le informamos del asesinato de un agente de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez allá rumbo a San Fernando. La Fiscalía General de Justicia dice que ya identificó a los presuntos responsables. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, recaba datos de pruebas suficientes que han permitido identificar y ubicar a 5 personas del sexo masculino como presuntas responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Francisco Javier Pérez de la Cruz el pasado 5 de julio en el municipio de San Fernando, informó el fiscal Jorge Llaven. En este marco, expresó que derivado de las investigaciones de gabinete, de campo y tecnológica llevadas a cabo por personal del Ministerio Público, Policía Especializada y Servicios Periciales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía del Estado ha logrado avances positivos en la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y determinar responsabilidades. En este sentido, detalló que ese órgano de Procuración de Justicia identificó y ubicó a Gilberto N., Pedro N., Saúl N., Leonardo N. y Eric Alexander, quienes laboran en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez como presuntos responsables del delito de homicidio calificado ocurrido el 5 de julio en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Fernando, en agravio de Francisco Javier Pérez de la Cruz, elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Llave Navarca detalló que de acuerdo con la carpeta de investigación, se estableció a través de diligencias y utilización del sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo e Inteligencia C4, que los presuntos implicados a bordo de un vehículo marca Dodge tipo Stratus de color negro, modelo 2000, interceptaron al hoyo Oxiso
cuando se trasladaba en un vehículo Jetta color blanco, resultando lesionada la víctima con 5 impactos de proyectil de arma de fuego, lo que le provocó perdiera la vida. Además, se determinó que derivado del hecho ambas unidades colisionaron, dejando restos, un espejo retrovisor derecho, por ejemplo, del vehículo usado en la comisión del delito en el lugar de los hechos. En ese sentido, resaltó que se continúa con la integración de la carpeta de investigación de manera transparente y objetiva para llevar ante la justicia a todos los responsables de ese hecho, siendo hasta ahora identificadas y ubicadas estas 5 personas que ya mencionamos como presuntos responsables de la comisión de dicho delito y el aseguramiento del vehículo utilizado por los homicidas. Vamos a más información. Aquí le presento los acontecimientos de Chiapas más importantes en las últimas horas plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Este día se destaca que seguimos en semáforo rojo, pero ya están trabajando más de 9,000 restaurantes en el estado de Chiapas. El gobernador, en conjunto con el director del IMSS, pusieron en marcha un módulo de atención a pacientes con coronavirus. Están proponiendo rutas alternas para sustituir el Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez. En Ochuc, pese a la resistencia, previenen la pandemia. En la parte de la contraportada, por supuesto, también tenemos información importante que hace referencia a las actividades deportivas, el ajedrez, capacitación, la Liga de Expansión y por supuesto también la nota roja a través del reporte 4, algunas situaciones ocurridas en Villaflores, en la capital chiapaneca y en Tapachula, y se destaca que han identificado a 5 personas que fueron las que asesinaron a un policía en el tramo carretero hacia San Fernando y por supuesto siempre temas relacionados con la prevención. Bien, a continuación vamos a la información de cultura y los espectáculos. La dramaturga Laura Jiménez Abud fue una de las invitadas a la hora del café para hablar de la vida y obra del tapachulteco Carlos Olmos en la 10ª edición del programa que conduce Martz Amaranto. Al preguntarle quién fue Carlos Olmos, la autora de obras como Cronotropo y Ellas, Escrúpulos y Cenizas, dijo que el escritor, junto a Rosario Castellanos y Jaime Sabines, entre otros, forma parte de la cultura popular de nuestro estado, de México y del mundo. El autor de Cuna de Lobos nació en Tapachula en el año de 1947 y falleció en el año del 2003, comentó Abud, y durante su vida tuvo varias facetas, entre estas las de escritor de obras de teatro, guionista televisivo y adaptador, ya que le gustaba llevar obras de teatro a la televisión u obras de la televisión al teatro. Añadió que Olmos era un gran traductor de significaciones, ya que jugaba con las representaciones y tenía una gran capacidad de mostrar de diferente manera una situación, lo que provocó que participara en una gran variedad de producciones y de adaptaciones. Laura mencionó que los que estudian la obra del chiapaneco han notado que en cada propuesta se percibe una nostalgia entrañable hacia Chiapas, en algunas de manera más directa, como sucede en la pieza titulada Eclipse, o de forma sugerida, como en Cuna de Lobos. Porque él tiene una característica que todos los escritores de su época tenían, que era una nostalgia por el hogar, pero vista como un parche a la herida, ya que no sentían que encajaran en su entorno actual, y así lo expresa el mismo Olmos en el prólogo de su obra Tríptico de Juegos, donde menciona que Tapachula la recuerda como cenizas sobre una herida abierta, refirió a la también actriz. Para TV del Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ya han pasado 2 meses desde que el cantante colombiano Sebastián Yatra terminó su relación con Tini y se generaron toda una serie de rumores sobre un romance con la actriz Dana Paola. Sebastián conversó con Chiquinquirá Delgado en una entrevista virtual que ofreció al programa El Break de las 7 de Univisión. En total confianza y libertad confesó que finalizar la relación con Tini no fue fácil, aunque en las redes ha sido duramente criticado por aparecer como si nada hubiese pasado. Explicó que los motivos que llevaron a la ruptura fueron personales y profesionales, pues cada uno tiene planes diferentes. El cantante urbano calificó lo vivido al lado de Tini como una de las bendiciones más grandes de su vida y aseguró que espera puedan conservar una bonita amistad. Justo en los días de separación de Sebas y Tini, él y Dana Paola sostuvieron varios encuentros por videollamada y hasta una colaboración hicieron con el tema Contigo de La Mexicana. Toda esa cercanía hizo pensar que a muchos que había algo entre ellos, aunque la misma Dana Paola salió aclarando que no sucedía nada entre ella y Yatra. Él dio su versión de los hechos. El propio Yatra señaló que su relación es meramente profesional. Para TV del Cuarto Poder informó Darwin Mendoza.
Ya casi para terminar, vamos a la información de los deportes. Sin importar la forzada cancelación de su más reciente torneo y la necesidad de permanecer distanciados de las canchas por el momento, la Liga TDP está de fiesta en este 2020 con la celebración de sus primeros 53 años de vida. El Campeonato de Desarrollo de Talentos Juveniles, con casi 200 franquicias distribuidas a lo largo y ancho del país, vive un momento complejo ante la pandemia del COVID-19, pues muchos de los jugadores en formación y clubes vieron truncado su proceso y la oportunidad de subir de división, si bien habrá ajustes para ampliar el límite de edad y este año trunco no haya sido el último en la división como muchos temían. Pese a la actual situación, la categoría sigue siendo vista con buenos ojos en el país y por supuesto en Chiapas, donde los clubes locales contemplan tomar parte en la temporada 2020-2021, que tentativamente iniciaría en el mes de septiembre, siendo el último de los campeonatos del circuito profesional ligado a la Federación Mexicana de Fútbol en ponerse en marcha este año. Hasta el momento se conoce que para la próxima temporada estarían disputando la Liga TDP al menos los mismos equipos que estuvieron en el torneo que recién se tuvo que dar por cancelado. Hablamos de el Centro de Formación Chiapas Fútbol de Tuxtla Gutiérrez, los Jaguares Negros de la UDS en Comitán y Cafetaleros de Chiapas en Motocintla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la participación de tableristas de Cuba, Colombia, Dinamarca, Guatemala y diferentes asociaciones estatales de nuestro país, este lunes 13 de julio se disputará la Copa Chiapas en línea como parte del Circuito Nacional Infantil y Juvenil por selecciones estatales, mismo que promueve la Federación Nacional de Ajedrez de México. La batalla por equipos online contará con las selecciones estatales de Querétaro, Baja California, Tabasco, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Yucatán, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Chiapas, así como los invitados internacionales en las categorías sub-12, sub-16 y sub-20. El circuito nacional arrancó hace un mes, contando con 3 niveles de competencia, de mayor a menor, catalogados como Rey, Torre y Alfil, y cada semana recibe el nombre de una asociación participante, tocando la del próximo lunes 13 a la de ajedrez del estado de Chiapas, que encabeza el maestro Enrique Velázquez González. El circuito es de ascenso y descenso, es decir que los primeros 3 lugares de cada nivel inferior suben al nivel inmediato superior, mientras que los últimos lugares del nivel superior bajan al nivel inmediato. El ritmo de juego será de 10 minutos más 5 segundos de incremento, disputando en las plataformas digitales, privilegiando así el actual accionar seguro con torneos a distancia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la ilusión de trascender en Mineros de Zacatecas y manteniendo una mentalidad fuerte pese a la actual pandemia, Martín Zúñiga Barria alista la pólvora para explotar al máximo en el primer torneo de la Liga de Expansión. Tras militar la temporada pasada con el Celaya FC, el Tapachulteco llega a tierras zacatecanas, donde su ilusión es trascender, hacer las cosas bien y ayudar al equipo a hacer goles. En entrevista para Cuarto Poder, el ex América, Chiapas FC y Cruz Azul se mostró agradecido por la confianza que Mineros le ha depositado en estos tiempos, reconociendo que con su fichaje se terminó una época de mucha incertidumbre tras la desaparición del ascenso y la consecuente desaparición también de muchas fuentes de empleo para muchos futbolistas. Lo más importante serán los goles, pero creo que hay algo más allá del futbolista. Creo que el ser humano, creo que eso es importante. Espero transmitir buenas cosas dentro de la cancha a mis compañeros, pero también fuera de. Soy una persona que piensa así, que da todo cada partido, y espero que en conjunto todo acompañe para que sea un buen torneo para todos, ¿no? Zúñiga reconoció que en la Liga de Expansión su aspiración será figurar al máximo, considerando que Mineros cuenta con un cuadro de mucho talento y altamente competitivo, con varios elementos surgidos del Pachuca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el proceso de inscripción en curso para la edición 2020 de la Copa Telmex Telcel en la entidad, la Asociación de Fútbol de Chiapas, la AFUCHAC, bajo la dirección de José Tacías Gallegos, también está preparando todo para los protocolos de salubridad y así cubrir el punto más importante para los eventos deportivos masivos, preservar la salud de los participantes y evitar contagios por el COVID-19. Días atrás, Tacías Gallegos comentó para Cuarto Poder los pormenores del proceso que deberán seguir los equipos para registrarse en el torneo, y de igual manera especificó que ha sostenido reuniones virtuales con los presidentes de ligas para llevar a buen puerto el tema de la salud dentro del fútbol chiapaneco.
En ese sentido, el titular de la Asociación Estatal de la Especialidad expuso que ellos están acordando ciertos puntos, pero faltará lo que la Federación Mexicana de la Especialidad les envíe para poder realizar el campeonato. El torneo tendrá modificaciones muy significativas respecto de lo que se conoce normalmente, es decir, para evitar ciertos contactos entre futbolistas al momento del encuentro, se dejarán de marcar jugadas típicas en el fútbol como las faltas, los tiros de esquinas, esto buscando el bien común de todos los involucrados. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La puesta en marcha para el segundo nivel del curso del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, el CICET, se encuentra muy cerca, ya que del 20 al 25 de julio próximo el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en coordinación con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, realizará dichos trabajos virtuales. Hay que recordar que semanas atrás la propia dependencia deportiva realizó los trabajos correspondientes al primer nivel, dentro del modelo curricular que abarca un total de 10 escalones. La modalidad, como en dicha ocasión, será en línea mediante las plataformas Meet para las videoconferencias y Classroom para lo que serán las actividades y el examen de certificación. El proceso de inscripción ya comenzó y tendrá como fecha límite el próximo viernes 17 de julio. Los interesados deberán solicitar información al número 961-243-3116 con el entrenador Marco Gutiérrez, preguntando anticipadamente si existe cupo, ya que este será limitado. Corroborada tal información, los interesados deberán cubrir una cuota mínima de 250 pesos mediante depósito a la cuenta oficial del mismo Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. El cupo máximo, como se dijo anteriormente, es de 25 personas, por lo que antes de realizar algún pago deberán verificar la existencia de lugares. El curso se realizará de lunes a viernes en el periodo de tiempo correspondido en horario corrido, mientras que el examen se estará aplicando el sábado con una duración de 2 horas. Los resultados finales se estarán publicando el próximo jueves 30 de julio mediante Classroom y directamente al correo de los participantes. Finalmente, es importante mencionar que los aspirantes a ser parte del segundo nivel deberán presentar la certificación de haber aprobado el nivel 1. De lo contrario, no podrán ser tomados en cuenta. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Antes de irnos rápidamente le cuento de la situación climatológica del estado de Chiapas, el mapa en 3 colores, azul, amarillo y por supuesto verde. Para este día se prevé la entrada de una amplia y activa onda tropical número 15 sobre Chiapas, Tabasco y Oaxaca, la cual estará favoreciendo el incremento de nublados y un alto potencial para chubascos y tormentas vespertinas a nocturnas, con probabilidad de lluvias acumuladas muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. Recuerden, punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Gracias, nos vamos, hasta la tarde. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Hoon, Yaxcomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.